Bienvenido a El Periodista, canal de noticias y entrevistas sobre derechos humanos, política, cultura y deportes. Hola, soy Mariana Velasco. Les doy la bienvenida al canal de El Periodista. ¿Sabías que el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada supervisa el cumplimiento de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y se encarga de revisar los informes que presentan de manera periódica los estados partes sobre las medidas que han tomado para implementar las disposiciones de dicha convención? Para conocer más de este tema, les invito a ver la conversación que tuvo Abraham Cornejo Medina con Santiago Corcuera Cabezud, miembro del Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas de 2013 a 2017. Agradezco a Mariana por la información que nos acaba de proporcionar. Mi nombre es Abraham Cornejo Medina. En esta ocasión conversaré con Santiago Corcuera Cabezud, integrante del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU de 2013 a 2017. Gracias, Santiago, por aceptar esta entrevista. Al contrario, Abraham, te agradezco mucho que me consideres. Bueno, Santiago, pues sin más, ¿nos podrías decir qué es la desaparición forzada, por favor? Con mucho gusto y qué bueno que lo preguntas porque hay muchos malentendidos o muchos malos entendidos en relación con esta cuestión, particularmente desde el oficialismo en la actualidad. En la definición que en general aparece en los instrumentos internacionales y que ha sido recogida por el derecho mexicano en la Ley General contra las Desapariciones Forzadas, dice que la desaparición forzada es la privación de la libertad de una o más personas a manos de agentes del Estado de cualquier sector o nivel, directamente o por particulares que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de agentes del Estado, seguida de la negativa a reconocer tal privación de la libertad o seguida de la negativa a proporcionar información sobre la suerte o el paradero de la persona desaparecida. Lo que provoca que a la persona desaparecida se le coloque en una total desprotección, queda completamente fuera del amparo de la ley. Esa sería la definición, Abraham. Y la aclaración que creo que es muy importante hacerle a tu público para no caer en la confusión que está provocando el negacionismo de los oficialistas del gobierno pasado y particularmente de este, es que nadie dice que las desapariciones que están ocurriendo actualmente y que comenzaron desde el sexenio de Felipe Calderón sean del mismo tipo que las desapariciones que se cometieron durante la Guerra Sucia o de las desapariciones que se cometieron durante las dictaduras, por ejemplo, de Chile y Argentina, en donde claramente las víctimas de esas desapariciones eran perseguidos políticos, que eran seguidos por el gobierno, por las Fuerzas Armadas, y eran privados de su libertad para acallarlos. El caso típico, por así decirlo, en el derecho internacional sería la desaparición de Rosendo Radilla, un partidario de la insurrección en Guerrero, que es detenido por el ejército y desaparecido. También podría ser que la desaparición de Edmundo y de Gabriel, que es uno de los casos, por ejemplo, que patrocina y acoge el Comité Cerezo y que yo he venido acompañando muchos años, también sería esa desaparición en particular, también sería, digamos, del mismo tipo. ¿Por qué? Porque se trata de activistas pertenecientes al Ejército Nacional Revolucionario que por razones políticas fueron detenidos y desaparecidos.
pero la inmensa mayoría de las desapariciones que están ocurriendo actualmente en México no son de ese tipo. Más bien son desapariciones que son perpetradas por agentes no gubernamentales, sino más bien por agentes delincuenciales, grupos organizados que reclutan, por ejemplo, jóvenes, hombres de entre 15 y 19 años, como lo muestra el informe de la Universidad de Guadalajara que emitió hace poco tiempo, que son chavos que son reclutados forzadamente para la realización de actividades delictivas, para la realización, por ejemplo, de actividades tipo, para realizar actividades como sicarios o para actividades en campos de cultivo de estupefacientes o para trabajar en laboratorios o realizar otro tipo de actividades forzadamente. Lo que está pasando, como lo demuestran este y otros estudios, es que estos chavos o estas personas, esto no quiere decir que no haya mujeres desaparecidas, por supuesto que las hay, y muchas de ellas también son reclutadas para trabajos forzados y también, por desgracia, para explotación sexual. Pero ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces a estas personas las reclutan, las entrenan, y si el cartel considera que tal o cual chavo no le resulta útil o no dio el ancho en el entrenamiento, pues no lo liberan, porque pues por razones obvias, ¿no? Si lo liberaran, ese chavo podría ir y decir en dónde está ubicado el centro de reclutamiento y dónde se realizan las actividades ilícitas. Y entonces, pues sucede la tragedia terrible de que los privan de la vida, los matan y luego pues los entierran ahí en algún campo baldío o en fosas clandestinas, si no es que suceden cosas peores como desaparecer sus cuerpos cercenándolos o disolviéndolos en ácido y cosas horribles que pues hemos visto que han sido documentadas en diversas situaciones. El caso más escandaloso recientemente fue el del rancho Izaguirre, en donde pues está la prueba evidente de que allí suceden este tipo de cosas. Ante el caso del rancho Izaguirre, la presidenta de la República, para que no se le saliera de las manos y no se le convirtiera este caso en un caso irresuelto que pudiera prolongarse a lo largo del tiempo, como sucedió con los chavos de Ayotzinapa. Luego se movilizó para hacer reuniones con las víctimas y encomendó a su secretaria de Gobernación para que platicara con ellas, presentó una serie de reformas inútiles, por cierto, a la Ley General sobre Desapariciones Forzadas, con el fin un poco de hacer control de daños del escándalo que se generó cuando se dio a conocer la situación del rancho Izaguirre y posteriormente, no por el rancho Izaguirre, sino por el seguimiento que el Comité contra las Desapariciones Forzadas ha venido dándole la cuestión desde el año de 2014 a la fecha, cuando el comité decidió abrir el procedimiento del artículo 34 de la Convención de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, que faculta al comité a pedir la información al Estado para después de analizarla decidir si lleva o no el caso ante la Asamblea General de la ONU por conducto del secretario general, que esto sucedió a principios de abril de este año. Pues el gobierno, tanto después de lo de Izaguirre como después de esta noticia del 34 de la Convención de la ONU sobre Desapariciones, salió pues con mucha rabia el gobierno diciendo, o bueno, el oficialismo, a decir que el comité estaba sesgado y que era faccioso
y que quería descarrilar el gobierno de la compañera Sheinbaum y que quién sabe qué tantas cosas, tantos disparates dijeron, pues el senador Fernández Noroña en un discurso demencial en el Senado de la República al respecto. La lideresa del partido en el poder, la señora Luisa María Alcalde, en un post diciendo pues que este comité era sesgado y que era faccioso y quién sabe qué, etcétera. Luego, lo mismo la propia presidenta de la República y la misma presidenta de la CNDH, que es lo que resulta más, pues digamos, más alarmante, ¿no? Que la titular de la institución defensora de derechos humanos salgan a todos ellos a decir que en México ya no hay desapariciones forzadas desde el Estado, dice. Bueno, pues claro, ya sabemos y nadie está diciendo que las desapariciones, los más de 130,000 desaparecidos que están registrados oficialmente, y sobre todo aquellos que provienen desde la guerra de Calderón en adelante, bueno, no de la guerra, de la fallida estrategia de seguridad de Calderón, que continuó Peña Nieto y que afianzó López Obrador y que constitucionalizó Sheinbaum. Nadie está diciendo que esos desaparecidos contemporáneos sean iguales en la mayoría de los casos a los de la Guerra Sucia. Nadie está diciendo eso, pero eso no quiere decir que no sean casos de desaparición forzada. ¿Por qué no? Porque el propio Comité contra las Desapariciones Forzadas ha aclarado con mucha precisión el derecho internacional en la materia. Porque, repito, la desaparición forzada propiamente dicha es la cometida por agentes del Estado directamente o también la cometida por particulares con autorización, apoyo o aquiescencia de agentes del Estado. Y por autorización se entiende, y voy a leer lo que ha dicho el comité para aclarar estos conceptos. Por autorización se entiende que el Estado, por conducto de sus agentes, ha dado permiso oralmente o por escrito a personas o grupos de personas para hacer desaparecer a una persona. Por apoyo se entiende que el Estado ha proporcionado algún tipo de ayuda a personas o grupos de personas que han cometido una desaparición forzada, entre otras cosas, compartiendo información, proporcionando medios como infraestructura, financiación, armas, capacitación o medios logísticos. Cuando hablamos de esto, pues inmediatamente podemos pensar en los grupos paramilitares en Colombia, por ejemplo, o los grupos paramilitares mexicanos durante la guerra de baja intensidad emprendida durante el gobierno de Ernesto Zedillo, ahora que está tan de moda y que todo el mundo alaba a ese señor, el demócrata y quién sabe qué tantas cosas dicen que porque reconoció la derrota, como si le hubiera quedado de otra, ¿no? Pues si perdieron, ni modo que no la... Y ya no estaba el INE en manos de Bartlett. Entonces, cuando pensamos en apoyo, pues sí, podemos pensar, por ejemplo, en los paramilitares de Chiapas como Paz y Justicia, los que se denominaban, ¿te acuerdas? Los chichulines. Esos claramente eran grupos de particulares que recibían apoyo del PRI de aquel entonces, del estado, del gobernador del estado de Chiapas, de la Secretaría de Gobernación. ¿Por qué? Pues porque ellos eran esos grupos paramilitares, estaban recibiendo capacitación, recibiendo armas, recibiendo uniformes para la realización de las atrocidades que cometieron.
Ahora bien, el tema de la aquiescencia es el que parecería que es más aplicable a la situación que está presentándose ahora en México, porque por aquiescencia se entiende que el Estado conocía, tenía razones para conocer o debía conocer la comisión o el riesgo real e inminente de la comisión de una desaparición forzada por personas o grupos de personas. Es decir, cuando el Estado, pudiendo y debiendo saber, no sabe, es ignorante, pero culposamente, y tiene la culpa y tiene responsabilidad. Cuando pudiendo y debiendo saber, sabe, pero no hace nada por resolver o impedir la comisión de la desaparición, pues también se entiende obviamente que tiene responsabilidad. Y luego el comité da algunos ejemplos. Y pensemos solamente en Izaguirre, pero repliquemos nuestro pensamiento en decenas o centenas de otros casos. El Estado ha aceptado, tolerado, consentido esa situación. En Izaguirre se comprobó con toda claridad que sabían que habían estado ahí antes, que la propia Guardia Nacional había ido a ese lugar, que el Estado deliberadamente y con pleno conocimiento, por acción u omisión, y subrayo, u omisión, no ha adoptado medidas para prevenir el delito o investigar y castigar a los autores. Este es un punto importantísimo, porque acuérdate que el comité, cuando vino a México en tiempos de López Obrador en el 2021, en el 2022 emitió el informe derivado de su visita. Y cuando se refirió a la impunidad, no dijo, como en el caso de las desapariciones, que fuera generalizada la impunidad. No dijo que era generalizada la impunidad. ¿Qué dijo? Pues dijo que la impunidad en México era casi absoluta. O sea, algo peor que generalizada. Luego dice el comité, el Estado, por aquiescencia, es que pudiendo y debiendo saber, y se dan estas circunstancias, el Estado ha actuado en connivencia, o sea, contubernio, complicidad, ¿no? En connivencia con los autores o desentendiéndose por completo de la situación de las potenciales víctimas, facilitando las acciones de los agentes no estatales que cometen el acto. Y finalmente, pues que el Estado ha creado las condiciones que permiten su comisión. Entonces, cuando la presidenta dice que en México no se están cometiendo desapariciones forzadas desde el Estado, y eso lo repite la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y eso lo repite con énfasis y demencialmente el expresidente del Senado de la República, el senador Fernández Noroña, y la lideresa del partido, Luisa María Alcalde, cuando ellas dicen eso, mienten. Ahora, ¿por qué mienten? Pues puede ser por ignorantes, porque no conocen la definición de desaparición forzada y entonces están pensando en otra cosa que no es desaparición forzada. O consideran que la desaparición forzada es solamente cuando es cometida por agentes estatales de manera directa, pensando, es que ya el ejército no desaparece. Cosa que, por cierto, también es falsa, porque hay muchas pruebas, muchos casos de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos y muchos otros casos bien documentados, pues como el caso del Mundo de Gabriel, por ejemplo, que sucedió en tiempos de Calderón, pero bueno, digamos, del 2018 en adelante, hay muchos casos documentados de desapariciones que han sido perpetradas directamente por agentes del Estado, en donde la participación de agentes del Estado en forma directa, o sea que los que han desaparecido
a las personas son agentes del Estado mexicano. Ahora, ¿qué se entiende por agentes del Estado? Y ya con esto termino. Por agentes del Estado se entiende agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel. Lo que entendemos en México por servidores públicos, de cualquier sector o nivel. No importa si es municipal, si es estatal, si es federal, no importa si es del poder ejecutivo, municipal, estatal o federal, o no importa si es del poder legislativo, federal o estatal o del cabildo o de los regidores. No importa si es el poder judicial, no importa si son las fiscalías locales o la Fiscalía General de la República. Cualquier agente del Estado, es decir, cualquier sector, cualquier servidor público de cualquier sector o nivel es un agente del Estado. Y sea, por ejemplo, de una entidad federativa que esté siendo gobernada por Morena o por el PAN, me da igual. Para efectos del derecho internacional, agentes del Estado son agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel. Por lo tanto, eso es lo que no quiere reconocer el gobierno. Y lo malo de no reconocer un problema es que el problema que no se reconoce, o peor aún, problema que se niega, pues no se soluciona, ¿no? Y siempre me gusta hacer la analogía médica, ¿no? De que si vas al doctor y te dice el doctor, oye, fíjate, Abraham, que tienes hepatitis y aquí están los resultados de tu prueba de laboratorio. Te tienes que meter a la cama 3 meses, no puedes beber alcohol durante por lo menos un año, no puedes durante estos primeros 3 meses comer grasa, no puedes comer donas, ni tocino, ni entrarle duro a las carnitas, y no puedes hacer ejercicio durante 3 meses. Y tú te enojas con tu doctor y le dices que es un sesgado y que es un faccioso y que es un exagerado y que eso no te pasa a ti, que te miren qué bien estás y miren qué buenos resultados estoy teniendo, y te enojas con el doctor, ¿no? Y lo insultas. En lugar de hacerle caso, meterte en la cama, no comer donas ni tocino, no beber alcohol, y entonces a ti te vale madre si dices, no, yo no le creo, y está mintiendo. Eso es peligrosísimo. Negar un problema no conduce a solución, que es precisamente la actitud que, por desgracia, ha adoptado de manera muy firme el oficialismo mexicano actualmente. Bien. Ahora, Santiago, aunque parezca una obviedad, ¿cómo afecta la vida de los familiares una desaparición forzada? Que pues en muchos casos pues son los padres de familia, son madres, son quienes llevan el sustento. ¿Cómo has percibido tú que has acompañado estas luchas que afecta a los familiares esta situación? Pues gracias por la pregunta porque es fundamental. La desaparición forzada, aunque ya di la definición y aclaración de algunos de los conceptos que están contenidos ahí en esa definición, también se dice que la desaparición forzada es una conducta compleja, es decir, no es como por ejemplo el homicidio, que es la privación de la vida de una persona y en ese momento se concreta la comisión del delito, ¿no? De manera, digamos, instantánea, con la pérdida de la vida de la persona. Esta es una conducta compleja porque primero se priva de la vida, se priva de la libertad y luego se niega que tal privación de la libertad ocurrió o se niega la información para saber en dónde está o qué le pasó a la persona desaparecida. Todo ello es complicado y es por eso a veces difícil construir las investigaciones y las carpetas de investigación para perseguir este delito. Pero además, otra de las características de esta conducta tan horrible es que es de carácter continuo o permanente. Es decir, comienza con la privación de la libertad, permanece como instea
tiempo desde la privación de la libertad hasta que la persona es liberada, por ejemplo, o se sabe en dónde está, si es que está viva, o hasta el momento en el que son identificados los restos de la persona desaparecida como aquellos que le corresponden a la persona que se está buscando. Entonces, los efectos son continuos o permanentes. Ahora bien, esto se demuestra, que es un concepto jurídico, se demuestra también vivencialmente en la vida de las personas. Y el ejemplo típico son las familias, que sufren constantemente, sin parar, que viven una angustia permanente desde el momento en el que no regresó su hijo a la casa y no saben en dónde está, durante todo el tiempo en el que permanece esa persona desaparecida o se desconoce su paradero o qué le pasó, en dónde está o qué le pasó. Entonces la angustia para los familiares es terrible porque todo el tiempo están pensando en dónde estará, qué le estarán haciendo, lo habrán agarrado, lo tendrán trabajando en no sé dónde, lo estarán, ya lo habrán matado o no lo habrán matado, lo estarán maltratando, estará siendo víctima de tortura, ¿qué le estará pasando? Esa sensación, Abraham, es verdaderamente espantosa para las familias. Es un delito que realmente conmociona a la sociedad en general, pero pues ya te imaginarás la conmoción, las afectaciones que genera en las personas cercanas, los allegados de las personas desaparecidas, sus seres queridos, y muy especialmente su familia, su madre, su padre, sus hermanas, su marido, su esposa, sus hijos, sus hijas. Es terrible. Qué bueno que me preguntas eso, porque yo creo que esta transmisión la podemos dedicar a ellas, a las víctimas mal llamadas indirectas de la desaparición, que son las familias y los seres queridos de las personas desaparecidas, cuya lucha es tan admirable, ¿verdad? Porque no cejan con 100%, ahí están en su búsqueda sin parar. Gracias por esa pregunta, Abraham. No, pues también pensar un poco en las personas, ¿no? Porque, pues sí, como bien refieres, pues piensan y estás pensando constantemente qué le estará pasando a mi familiar, dónde estará. Como anécdota, brevemente, en el año de 1968, un tío, por azares del destino, fue a Tlatelolco. No tenía nada que ver con la lucha, solamente fue a acompañar a algún compañero que invitaron y demás. Vivía mi familia en ese entonces en la colonia Guerrero. Fue, pues quedaba muy cerca, fue y ya no regresó. Y pues de inmediato mi familia, pues, ¿dónde estará? Se fue a la marcha, no sabemos nada, lo habrán matado, ¿no? Pasaron 3, 4 días, afortunadamente regresó, pero regresó con secuelas terribles, nunca más volvió a ser esa persona inteligente y demás, tenía pues, sensaciones de persecución, sentía que todo el mundo lo estaba vigilando, ¿no? Y se imaginaba, de repente lo veíamos, hablábamos con él y de repente empezaba a afectarles a los policías, a los militares, que eran los palitos y nos quedábamos todos, porque aparte pues éramos chicos nosotros y no sabíamos qué pasaba, ¿no? Ya hasta con el paso de los años y entendiendo un poco la desaparición forzada y metiéndome en temas de derecho, ¿no? Ya supe qué le había pasado a mi tío, ¿no? Ya supe que había sufrido tortura, que estuvo desaparecido por unos días y que pues en algún momento lo soltaron, pero fue un caso de cientos y de miles que no, nunca se supo ya nada. Fíjate que estás tocando un punto importante al narrarnos esta pues, terrible historia. El punto importante es que la desaparición puede ser por unos días nada más, pero eso no quiere decir que no sea desaparición. Otro malentendido es que las desapariciones son como la de Rosendo Radilla, ¿no? Que
pasan los años y las décadas y no aparece Rosendo Radilla. O otros casos llamados de larga data. Pero las desapariciones pueden ser de corta duración, pueden ser de 3, 4, 5, 7 días. Hay muchos casos terribles en donde la persona es detenida por un agente policíaco, por ejemplo, se lo llevan para interrogarlo, sacarle información, lo torturan para sacarle información, lo matan y luego dejan su cuerpo por ahí tirado en algún lado, con claras señales de que ha sido torturado, por ejemplo. Y luego las autoridades dicen, no, eso no es una desaparición, ya, no, pues claro que fue una desaparición. Desde que lo privaste de la libertad hasta que aparecieron sus restos, no hasta que lo mataste, sino hasta que aparecieron sus restos, se estuvo cometiendo la desaparición. Ahora que hayan aparecido sus restos, breve tiempo posterior a la fecha en que lo privaste de la libertad, no quiere decir que eso no sea una desaparición. Y esto lo ha aclarado con mucha claridad y contundencia, tanto el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas como el comité, tanto en sus observaciones generales como en los casos que se han sometido a su consideración. Así que esta historia que nos cuentas de tu familiar, pues es claramente un ejemplo de una persona que fue privada de la libertad, que fue maltratada, y luego las secuelas psicológicas que eso tiene, ¿verdad? En ella y en su entorno, en sus seres queridos. Santiago, pasando a otro tema, hace un momento hablabas acerca de la Guardia Nacional. ¿Hay o no militarización en el país? Supuestamente cuando llegó la mal llamada Cuarta Transformación, dijeron que los militares se iban a regresar a los cuarteles, que se acababa la guerra contra los grupos delincuenciales y que ya todos íbamos a estar bien. Pero resulta que metieron la Guardia Nacional y ahora tienen hasta mandos militares. ¿Hay o no militarización en el país, Santiago? Bueno, qué bueno que lo mencionas porque este es otro de los negacionismos de la Cuarta Transformación, ¿no? Cuando se estaba discutiendo en el Senado de la República, digamos, en el Congreso de la Unión, la iniciativa de reforma constitucional para quitarle a la Secretaría Civil de Seguridad Ciudadana la dirección de la Guardia Nacional y pasarle la Guardia Nacional a la Sedena, o sea, que quedara la Guardia Nacional adscrita a la Sedena, pues se estuvo señalando la gran falta de congruencia o llamémosle hipocresía de muchos de los senadores y diputados de Morena que en su momento, hace 8 años, digamos, 7 años, que se estaba discutiendo la ley de seguridad interior de Peña, salieron a decir que esa ley era militarización pura y dura y que se le estaban dando a las Fuerzas Armadas una cantidad de facultades que no tenían y que estaban legalizando lo que empezó Calderón y todo. Y lo recordamos, y por cierto, las redes sociales han sido efectivas mostrando a estas personas pertenecientes a Morena, pues en sus discursos en aquel entonces o con sus carteles diciendo no a la militarización, etc. Y cómo cambió su discurso, ¿verdad? 7 años después, diciendo, no, esto no es militarización. O sea, la ley de seguridad interior de Peña, que tanto criticaron ellos, y nosotros, y todo el mundo, y que la Corte declaró inconstitucional, ¿no? Pues es un niño de teta en comparación con la constitucionalización de la Guardia Nacional, o sea, de llevar al nivel constitucional el control de la Sedena de la Guardia Nacional. Ahora imagínate, ¿no? Y la cantidad de facultades que se le han dado a la Guardia Nacional militar, pues
no se compara con lo que preveía la ley anterior. Militarizar quiere decir volver militar lo que era civil. Eso es lo que quiere decir militarizar. Y se puede aplicar, pues, a las instituciones, por ejemplo. Es decir, si una institución policial estaba adscrita a la Secretaría Civil y ahora está adscrita a la Secretaría Militar, pues eso se llama militarizar. Si un puerto estaba controlado por autoridades civiles y ahora está controlado por autoridades militares o por agentes militares, pues a eso se llama militarizar. Si un aeropuerto antes estaba siendo resguardado por autoridades de carácter civil y ahora lo hace la Marina Nacional, pues eso es militarizar. Si las labores que deberían de estar confiadas a civiles, como las labores de seguridad pública, están siendo llevadas a cabo por agentes militares, pues eso se llama militarizar. Pero lo que fue verdaderamente ya de carcajada era escuchar a los senadores y senadoras de Morena diciendo que esto no era militarizar y que ahora dicen que en México hay desapariciones forzadas y que estamos militarizando el país y eso no sucede en nuestro México, decía la senadora Andrea Chávez. Y yo digo, bueno, pues ¿en qué México vivirá la senadora? Entonces, si para la senadora Chávez militarizar es que un gobierno esté en manos de los militares como lo estuvo en Chile y en Argentina, y tiene esa muy reducida, limitada concepción de lo que significa militarización, pues claro, ella negará que lo que está sucediendo en México es militarización, pero militarización, ya dijimos hace unos momentos, es convertir en militar lo que no era militar y lo que no debe de ser militar. Y ya dimos algunos ejemplos de la clarísima militarización de México. Y la más preocupante de todas es la militarización de la seguridad pública. Tan es así que la negación de este problema no va a conducir a la solución de la seguridad que está viviendo México. Por mucho que presuman que hay reducciones en homicidios dolosos y en feminicidios y en robo de auto, pues la señora presidenta de la República, en su mensaje político que dio con motivo de su informe de gobierno, no mencionó ni una sola vez la cuestión relacionada con las desapariciones. La única vez que usó la palabra desaparecer fue para referirse a la desaparición de órganos constitucionales autónomos, pero no a las desapariciones. Y en el informe completo se hace referencia en diversas ocasiones al tema de las desapariciones, pero omite, por ejemplo, incluir una gráfica de la incidencia de las desapariciones que va en aumento y solamente incluye un cuadro en donde está el histórico de las desapariciones, y para poder conocer la dimensión del problema, el lector es el que tiene que hacer el trabajo. Yo me puse a hacer el trabajo y estuve sacando las reglas de tres. Por ejemplo, haciendo el trabajo de aritmética, con mis limitadas habilidades al respecto, pude concluir que en México actualmente, en los últimos 6 meses del gobierno de Sheinbaum, hasta el 4 de julio del 2025, que son los datos que incluye la presidenta en su informe, se están cometiendo 40.5 desapariciones por día, Abraham. Que es algo terrible, y que el aumento que han sufrido las desapariciones durante esos primeros 6 meses de gobierno de la presidenta exceden el 11%, son como de 11.5% de aumento en 6 meses, comparando la tendencia siempre ascendente que hubo durante el gobierno de López Obrador.
Entonces eso lo niegan o lo invisibilizan. Y es una muestra clarísima de la fallida estrategia militarizada de seguridad. Y es por eso que todas las instancias internacionales que han revisado la situación de México, por ejemplo, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones, el Relator contra la Tortura y otros relatores del Sistema de Procedimientos Especiales de Derechos Humanos de la ONU, y el propio Comité contra las Desapariciones Forzadas, en su informe rendido tras su visita a México en el 2021, el informe de 2022, rendido tras la visita del 2021, insisten en que la militarización de la seguridad pública conduce a una espiral de violencia, que en México esa espiral de violencia, más que una espiral de violencia, pues ha convertido en un tornado de efectos tremendamente destructivos, en un huracán, en un tsunami de sangre. Y el comité le dice a México que una de las medidas para instrumentar una política de prevención de desapariciones, es decir, que ya no haya más desapariciones, es el abandono del modelo militar de seguridad. Porque si no se abandona el modelo militar de seguridad, pues ¿qué va a pasar? Pues lo que ha venido pasando desde Calderón a la fecha. Aumento en el número de desapariciones. La gráfica, si se graficara, que no quisieron graficarlo, ni ponerlo en el informe con una gráfica. ¿Por qué? Porque si lo hacemos con una gráfica, veremos que la línea siempre es ascendente y nunca descendente durante la 4T. Entonces, pues no quieren mostrarlo gráficamente porque dirán, bueno, pues entonces esto está siendo un fracaso. Por muchas reuniones que señale ahí el gobierno en el informe que ha tenido con las familias, que ha hecho leyes, pues sí, pero las leyes ya sabemos que no solucionan el problema y mucho menos cuando las leyes que hacen pues no están orientadas a solucionar el problema. Por ejemplo, ¿cuál fue el corazón de la reforma que presentó la presidenta Sheinbaum a la ley de desaparición forzada y a la ley de población? La plataforma única de identidad. Según esto, que con esto se va a solucionar el problema de la búsqueda y que con eso se van a lograr hallazgos de las personas desaparecidas. Una víctima, una hermana de un desaparecido, me comentaba que le preguntó a una alta funcionaria del gobierno de Claudia Sheinbaum que esa reforma de la plataforma única de identidad y del CURP con biométricos, le dijo, oiga, eso lo están ustedes pensando para los desaparecidos del futuro, ¿verdad? Porque ni modo que el CURP biométrico vaya a ayudar a encontrar a los desaparecidos que ya están desaparecidos. Pues esos no pueden ir al RENAPO a entregar sus datos biométricos y a dejar ahí su iris y su identificación facial y sus huellas dactilares. Esos ya están perdidos para ustedes. Es decir, porque esta plataforma única de identidad que quieren ustedes empezar a construir no sirve para nada para los 130,000 que ya están desaparecidos. Entonces, es ofensivo para las víctimas, como podrás tú comprender, porque lo que implícitamente les está diciendo la presidenta Sheinbaum con esta reforma es, pues van a seguir habiendo desaparecidos, ténganlo por seguro, porque, y para los del futuro, pues vamos a tener ya biométricos para ver si los encontramos. Oye, eso me parece verdaderamente, pues ofensivo, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, la negación de la militarización por parte de personas como la senadora Andrea Chávez, que dice que esto no pasa en nuestro México. Te decía, digo, no sé en qué país vivirá la senadora Andrea Chávez y cuál será su México, ¿no? Porque en nuestro México ocurren desapariciones a razón de 40.5 desapariciones de personas desaparecidas por día y el número va en aumento siempre. Entonces será Cuatrotelandia, digo yo,
ese México que ellos imaginan en su mente, nada más, ese México, pues está en su mente, pero no en la realidad de las víctimas. Esa es la mera verdad. Lamentable, lamentable, Santiago. Finalmente, ¿algo más que desees agregar y que se me haya olvidado preguntarte? Gracias. Quiero referirme a lo del artículo 34 de la convención. Mira, el comité el 4 de abril decidió abrir el procedimiento. Le pidió información al gobierno en un documento que ya es público, que se llama Solicitud de Información a México en virtud del artículo 34 de la Convención para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Está fechado el 24 de junio. Le dio a México tiempo para recopilar la información y contestar este documento. El gobierno de México tiene que proporcionar la información al comité respecto de las alegaciones que se contienen en este documento hasta el día 18 de septiembre, o sea que ya estamos a la vuelta de la esquina. Si estamos a día 6, pues tiene 12 días más México para entregar la información que le pidió el comité. El comité revisará esa información y tendrá que tomar una decisión en su periodo de sesiones posterior, de finales de septiembre y principios de octubre, o dependiendo de lo que le diga México en la respuesta, pues pudiera el comité decir, bueno, esta información que nos ha presentado México la tenemos que revisar con más calma y a lo mejor no vamos a tomar la decisión de llevar o no a la Asamblea General de la ONU la situación de las desapariciones generalizadas o sistemáticas por el momento. Mi opinión es que si México, si el gobierno de México lo único que va a hacer en esta información, por un lado, es negar que lo que dice el comité que ha percibido sea cierto, porque el comité dice, yo aquí tengo suficiente información fidedigna, creíble y bien fundamentada de que en México están ocurriendo desapariciones de manera generalizada y probablemente sistemática. Si el gobierno de México no le proporciona información que niegue, que sustente su negativa, lo cual es imposible, lo que tendría que hacer México es presentar información con promesas factibles. Por ejemplo, para solucionar el problema de la crisis forense. Tenemos más de 70,000 cuerpos sin identificar en manos oficiales, es decir, en centros de servicios médicos forenses, en hospitales de universidades, en fosas controladas por las autoridades. Necesitamos enfrentar esta crisis forense, no cerrando centros de identificación humana como la que cerraron en Morelos, sino que necesitamos unos 10 o 12 centros de identificación forense como el que opera en Saltillo y el que iban a echar a andar en Morelos, que luego cerraron. Tendría que llegar México a ofrecer no nada más la reactivación y puesta en marcha de las operaciones del de Morelos, sino ofrecer 8 más o 10 más, porque son 70,000 cuerpos sin identificar. Y tienen que ser centros como el de Saltillo, que sean verdaderamente modernos, con todas las instalaciones que sean, como se dice en inglés, state of the art, es decir, de lo mejor del mundo, porque si no, como el de Saltillo, ¿no? Y que se comience a rendir más y más y más resultados de identificación de esos cuerpos. Para el tema de la búsqueda, si lo único que va a presentar México es su CURP biométrico, el comité va a decir, esto no va a solucionar los 130,000 desaparecidos, ni con esta medida no se soluciona ese problema. Tendrían que presentar un plan de búsqueda distinto al de la plataforma de identidad que quedó plasmada en la ley. Tendrían que presentar cambios fundamentales
en el tema de búsqueda. Ya la presidenta dijo, después de su informe, que se había reunido con las entidades federativas y que les había dicho que tenían que armonizar sus leyes en materia de desapariciones y no sé qué. Se tiene que fortalecer la coordinación entre entidades federativas y la federación, y sobre todo entre las fiscalías y las comisiones de búsqueda. Y que las fiscalías se dejen de estar haciendo pato y diciendo que a ellas no les toca buscar y que no es su responsabilidad y que eso lo hacen, etcétera. Si no presentan un plan de búsqueda serio y firme, pues el comité no va a cambiar de opinión. En el tema de la impunidad, que según el comité es casi absoluta, pues el gobierno tendría que presentarle un plan para el combate de la impunidad casi absoluta en materia de desapariciones, para lo cual tendría el gobierno de México que hacer una oferta creíble diciendo, oye, pues mira, el problema es tan grande que no lo podemos resolver solitos. Seamos realistas y seamos humildes. Necesitamos cooperación internacional. ¿Qué te parece que firmamos un acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado para que establezcamos un mecanismo internacional de cooperación internacional y participación nacional que enfrente el tema de la impunidad? Por ejemplo, como el que se estableció para Guatemala, una CICIG a la mexicana, que incluya ingredientes de justicia transicional y de justicia restaurativa, con una fiscalía apoyada por la comunidad internacional para que verdaderamente se persigan estos atroces delitos con resultados tangibles. Y luego el tema de la prevención, ahí ya lo veo yo más difícil, porque para que México presente un plan de prevención como el que el comité le recomendó que implementara en su informe derivado de su visita en el 22, pues México tendría que decir, ok, voy a abandonar el modelo militar de seguridad. Y esto, pues, viendo lo que piensa la senadora Chávez y lo que piensa la presidenta de la República, pues lo veo muy difícil. Porque no solamente no le hacen caso al comité a lo que dice en el 2022, sino que en el 2025 agarran y constitucionalizan la militarización de la seguridad pública. Eso seguramente al comité le va a parecer fatal el que hayan hecho eso. Y ante tales desafíos, pues el comité tendrá que revisar la información que le mande México, pero si México no manda una mesa con esas 4 patas que te acabo de decir, prevención y desmilitarización, mecanismo de combate a la impunidad con apoyo internacional, creando una institución parecida a la CICIG, ofrecimiento de 10 centros de identificación forense de alta calidad y una nueva estrategia de búsqueda que verdaderamente coordine a entidades federativas y federación y fiscalías y comisiones de búsqueda. Veo difícil que el comité no lleve a manos a la atención de la Asamblea General la situación de las desapariciones. Quiero que quede muy claro que yo no soy de esos que dice la presidenta que queremos que le vaya mal a México y que nomás estamos haciendo crítica para que le vaya mal y que quisiéramos que le vaya mal al gobierno de la presidenta. Pues yo digo que son pamplinas. Las personas que criticamos las políticas de seguridad, las políticas de búsqueda, la crisis de impunidad, lo hacemos precisamente porque amamos a México y porque creemos que lo que está sucediendo le está haciendo un daño verdaderamente terrible a México y a los mexicanos y a las mexicanas, y particularmente a las familias de los desaparecidos y a los desaparecidos mismos.
Y estas soluciones a las que me estoy refiriendo como propuesta, ¿a poco son para fastidiar a la presidenta y para hacer que México le vaya mal? No, es al contrario, es para curar a México de la terrible enfermedad que padece y que por desgracia se niega. Con eso termino. Santiago, pues muchas gracias por tu participación en esta entrevista y por todo el tiempo que nos has dedicado. Con mucho gusto, te agradezco mucho que me hayas considerado. Saludo desde aquí a familiares de víctimas de desaparición que pudieran escuchar este programa, insistiendo que por lo que a mí respecta, y estoy seguro que coincides conmigo, que esta emisión la hemos dedicado en su honor, con la esperanza de que las cosas verdaderamente cambien para su beneficio. Gracias. Muchas gracias a quienes siguieron esta entrevista. Les invito a dejar su opinión acerca de las graves violaciones a derechos humanos que sufren las víctimas de la desaparición forzada, así como sus familiares. Finalmente, los invito a ver proyectos informativos como el de Miradas Críticas los martes a las 9 de la noche por Radio Común, los jueves a las 9 de la noche el programa de ISO por Violeta Radio y el Machete Televisión los jueves a las 8 de la noche por el canal de YouTube del partido. Hasta la próxima. Gracias por ver este vídeo. Regálame un like. Suscríbete y no te pierdas más entrevistas y noticias.